Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal y si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy voy a preparar una tartaleta de frutas con fresas y plátano. Además lleva una crema de naranja que está para chuparse los dedos. La base de la tarta es de galletas y cacao, por lo que no necesitaremos horno. Es muy fácil y rápida de preparar. Quédate a ver la receta porque comenzamos ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar la base de nuestra tarta. Para ello tengo aquí unas galletas tipo María, de las de toda la vida, cacao puro en polvo, mantequilla y bueno, no os preocupéis por los ingredientes y por las cantidades porque os las voy a dejar por escrito tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. Yo voy a triturar aquí las galletas en esta picadora. Voy a poner primero unas poquitas. Bueno, yo utilizo esta picadora porque me es comodísima, no tengo que estar enchufando ni nada, pero lo podéis picar con un robot, con una picadora eléctrica, lo que tengáis. Incluso si no, le podéis meter dentro de una bolsa y con un rodillo las aplastáis. Bueno, así más o menos. Ahora le vamos a añadir el cacao en polvo y vamos a mezclarlo un poquito más para que quede todo, pues eso, muy bien mezcladito. Bueno, pues así más o menos ya estaría. Ahora lo voy a volcar aquí. Vamos a derretir un poquito la mantequilla en el microondas. Bueno, pues aquí tengo la mantequilla totalmente derretida. La he tenido 30 segundos en el microondas y se la voy a añadir a las galletas trituradas. Ahora esto lo vamos a mezclar muy bien. Vamos removiendo así muy bien para que toda la galleta se impregne de la mantequilla y se pueda formar como una especie de masa compacta. Ya está bien mezclado. Y ahora con esta base de galleta vamos a forrar la base de este molde. Este es un molde de base desmontable, como podéis ver, y mide 35 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Y con la base de galleta vamos a forrarlo y lo vamos a ir aplastando muy bien y procurando también que suba hacia las paredes. Hay que procurar que quede lo más uniforme posible. Con el culo de un vaso también se hace muy bien. Así más o menos, bueno. Y así es como nos quedaría. Ahora esto nos lo vamos a llevar al congelador para que se nos quede un poquito más compacto y no se nos desmenuce. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Para preparar el relleno, bueno, aquí tengo una naranja que le voy a exprimir el zumo. Aquí tengo un cazo y ahora en frío, antes de calentarlo ni nada, le voy a añadir 2 huevos. Esto lo puedes hacer aparte si quieres en un bol o en otro recipiente y luego pasarlo aquí, pero bueno, yo por ir más rápido y no estar ensuciando más cosas, lo voy a hacer aquí directamente. Batimos los huevos, le añadimos el azúcar y mezclamos muy bien. Ahora le vamos a añadir el zumo de naranja y seguimos batiendo un poquito. Ahora le vamos a añadir la maicena o harina de maíz. ¡Ole! Y vamos a mezclar muy bien. Todo esto es en frío, os lo recuerdo, porque si no la maicena en caliente pues no se deshace bien y queda con grumos. Batimos muy bien y ahora ya, una vez que vemos que está totalmente disuelta, le añadimos la leche. Removemos un poquito más
Voy a limpiar esto un poquito. Y ahora, cuando ya está todo totalmente disuelto, no tiene grumos ni nada, lo vamos a poner a fuego medio. Y lo vamos a calentar removiendo constantemente para que no se nos agarre al fondo. Vamos a calentarlo hasta que espese. Al cabo de unos minutos ya, mira, comenzamos a notar que ya comienza a espesar. No dejes de remover porque es que esto empieza de repente. Fíjate qué espesito está ya. Llegado a este punto ya lo podemos retirar del fuego. Como ves, la textura que ha quedado es muy espesita, ideal. Ahora vamos a dejar que enfríe para que pierda temperatura antes de rellenar la tarta. Fíjate qué bien ha quedado. Y bueno, el aroma que desprende es una delicia, a naranja delicioso, que combina a la perfección con la fresa y con el plátano que le vamos a poner después. Así que lo dicho, vamos a dejar que enfríe y ahora lo rellenamos. Bueno, pues aquí tengo la crema, en mi caso han pasado como 3/4 de hora aproximadamente, no llega a 1 hora y como ves ha espesado un poquito más al enfriarse. Tiene una textura perfecta para poder rellenar la tartaleta, que te recuerdo la tengo en el congelador, así que voy a por ella y la vamos a rellenar. Pues aquí la tengo. Aquí tengo un plátano que como ves está bastante madurito, esta receta es ideal para eso, para utilizar fruta que ya se nos esté quedando un poquito madura. Y unas cuantas fresitas. Vamos a cortar, por ejemplo, 3 o 4 fresitas así y las vamos a cortar en trocitos así muy picaditas. Bueno, y una vez que las tenemos así, se las vamos a añadir a la crema. La mezclamos. Bueno, y una vez que ya están las fresas bien integradas en la crema y bien mezcladas, ahora sí, lo que vamos a hacer es ir rellenando con una capa de crema y la vamos extendiendo así. Y así poco a poco hasta, bueno, más o menos llegar hasta el borde, pero sin sobrepasarlo. Bueno, esta crema si os sobra no pasa nada, la podéis preparar en tartaletas individuales o en vasitos individuales, incluso, vamos, es que esto te lo comes a cucharadas y está de muerte. Yo para lo poquito que queda creo que ya la voy a poner toda. Bueno, yo creo que así más o menos ya está bien. Ahora la apartamos y ahora lo que vamos a hacer es pelar el plátano y lo vamos a cortar en rodajitas muy finas. Este es que era un plátano grande, si los tuyos son más pequeñitos, pues bueno, puedes utilizar 2. Y ahora lo que vamos a hacer es ir colocando por encima las rodajitas de plátano, de esta manera. Incluso un poquito superpuestas, bueno, depende de la cantidad de plátano que tengas, pero bueno, más o menos. Bueno, y si te sobran rodajitas, pues vas tapando algunos huequecillos que hayan quedado y ya está, no pasa nada. Para que el plátano no se oxide ni nada, lo que vamos a hacer es espolvorear por encima con azúcar. Vamos a espolvorear bien de azúcar. Y ahora, si tienes un soplete de cocina, pues vamos a quemar todo el azúcar para que se quede caramelizada. Si no tienes soplete, no pasa nada, lo metes 10 minutitos al horno precalentado a 180 grados centígrados y ya verás que también se te va a tostar el azúcar y te va a quedar muy rico. Así vamos caramelizando todo el azúcar. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, todo el plátano bien caramelizadito, mira qué rico, qué aspecto tan bueno. Así simplemente ya lo podríamos servir porque fíjate qué cosa más rica. Pero le vamos a colocar unas fresitas para terminar de decorar. Por aquí.
Así solamente queda divino. Ahora nos lo vamos a volver a llevar al frigorífico para que enfríe un poquito más y se asiente de nuevo la base antes de desmoldarlo. Así que me lo llevo aproximadamente como entre media hora y una hora. Después lo desmoldamos. Bueno, pues yo ya lo acabo de sacar del frigorífico y al final lo he tenido como 2 o 3 horas más o menos. Ahora lo voy a desmoldar sobre esta bandeja que, como puedes ver, tiene un tamaño muy parecido al de la tartaleta. Como el molde tiene la base desmontable es muy fácil, solamente tenemos que empujar un poquito desde abajo y ya lo tenemos. Lo colocamos sobre la bandeja y listo. Pues ya ves que preparar esta receta no tiene ninguna complicación, lo mejor es que está riquísima. El contraste de la base de galleta con cacao junto con la crema de naranja, las fresas, el plátano caramelizado. Es una auténtica delicia, no dejes de prepararla porque te va a encantar. Y ahora toma nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado la receta, si es así dale a me gusta y déjame tu comentario aquí debajo. Comparte este vídeo porque así me ayudas un montón. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!